Bien, el presente video es para explicar a qué se le llama razones trigonométricas. Y aquí en el texto dice que al relacionar los tres lados del triángulo rectángulo se obtienen las 6 razones trigonométricas. Bueno, aquí está. Primero que nada debo tener un triángulo rectángulo. Hay que recordar que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, eh, tiene algunos elementos ese triángulo rectángulo. Hay que recordar de que se tiene que mencionar un ángulo interno, uno de los dos ángulos agudos que está aquí abajo o de arriba. Se tiene que simbolizar uno de los dos, señalar uno de los dos, y le ponemos ángulo alfa. Alfa es una letra griega, la primera letra del alfabeto griego, y tiene forma de pescadito. Eso es el símbolo del ángulo interno. Entonces, si colocamos el ángulo interno aquí en este lado, en la parte de abajo, hay que recordar que ya podemos hablar de catetos. El cateto opuesto es el que queda del otro lado del ángulo. El cateto adyacente es el que queda al lado del ángulo interno. Y la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces aquí lo dice claramente que al relacionar los tres lados del triángulo se obtienen las 6 razones trigonométricas. Bien, va. ¿Cómo se obtiene el seno del ángulo alfa? El seno del ángulo alfa. Las razones trigonométricas son seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Aquí del lado derecho aparecen los nombres: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cómo se obtienen las primeras 3 razones trigonométricas? Las primeras 3, seno, coseno y tangente del ángulo. Seno del ángulo alfa simplemente es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, siempre es así, la fórmula es así. Es decir, al dividir lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa, de ahí sale el seno del ángulo alfa. El coseno del ángulo alfa ahora es al dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, lo que mide el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Al dividir los valores se obtiene el coseno del ángulo alfa. Y la tangente del ángulo alfa, ¿cómo se obtiene? Es muy fácil recordarlo como coca, es decir, al dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente, de ahí se obtiene la tangente del ángulo alfa. Esas son las principales o las 3 principales razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Hay 3 más que son complementarias, son inversas de las anteriores, es decir, se pueden aprender fácilmente así, si las colocamos de esa forma: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué razón? Porque son inversas una de la otra. Si conocemos que la tangente del ángulo alfa es coca, entonces la cotangente viene siendo su inverso. Ahora es caco, es decir, ahora es cateto adyacente entre cateto opuesto. Es decir, aquí la cotangente del ángulo alfa ahora es caco, cateto adyacente entre cateto opuesto. Y de igual manera, el coseno con la secante tienen relación. Si el coseno era K sobre H, cateto adyacente sobre hipotenusa, ahora la secante va a ser al revés. Secante de alfa es hipotenusa entre cateto adyacente. Y de igual manera, si el seno del ángulo alfa es COH, es decir, cateto opuesto entre hipotenusa, ahora la cosecante es su inverso, ahora es la cosecante del ángulo alfa, ahora es hipotenusa entre cateto opuesto. Pero ahí están las razones trigonométricas, y aquí están los nombres, hay que aprendérselos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero muy bien, va un ejemplo. Dice aquí lo siguiente: el planteamiento dice así: obtenga el valor de las 6 razones trigonométricas. Si de un triángulo rectángulo su cateto adyacente vale 4.3 centímetros y su cateto opuesto vale 5.4 centímetros. Bueno, me dan en el siguiente ejemplo el valor de 2 lados del triángulo rectángulo. Me dicen cuánto vale el cateto adyacente, que vale 4.3 centímetros, y me dicen cuánto vale el cateto opuesto, que vale 5.4 centímetros. Necesitamos conocer el valor de los 3 lados para poder relacionarlos y obtener las 6 razones trigonométricas. Bueno, ahora, pero aquí si nos dan el valor de 2, me dan el valor de los catetos,
Por el teorema de Pitágoras yo puedo obtener el valor de la hipotenusa. Hay que recordar que la fórmula es hipotenusa igual a raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Es decir, solamente sustituimos los valores. Lo que valga el cateto opuesto, 5.4, lo elevamos al cuadrado, más lo que valga el cateto adyacente, 4.3, y lo elevamos al cuadrado. Operamos 5.4 al cuadrado es 24.16, luego más 4.3 al cuadrado, 18.49, raíz cuadrada de la suma de los dos. Hacemos la suma y me queda raíz de 47.65. Hipotenusa igual, le sacamos raíz, me queda 6.902. Redondeamos a dos dígitos para sacar la hipotenusa. Recuerden que el tercer dígito, después del punto, el tercer dígito manda. Si el tercer dígito es 5 o más, el segundo sube una unidad. Y si el tercer dígito es 4 o menos, el segundo se queda igual. Por lo tanto, aquí se queda como 6.90, porque el 2 no ayuda a que el segundo suba. El tercer dígito, que es 2, no ayuda a que el segundo dígito, que es 0, suba. Entonces me queda hipotenusa igual a 6.90 centímetros. Ya tengo el valor de los tres lados. Me dieron los catetos y ahora ya obtuve la hipotenusa. Ya puedo con toda confianza hacer mi dibujo a escala. Dibujo la base, cateto adyacente igual a 4.3. ¿Por qué la llamo adyacente? Porque pienso colocar el ángulo alfa aquí en esta parte. Podría haberlo colocado acá arriba, pero si el adyacente quiero que quede aquí abajo, entonces el ángulo alfa debe quedar ahí. Y el cateto opuesto vale 5.4 centímetros. Acá está el cateto opuesto, 5.4, y aquí lo pongo del otro lado del ángulo alfa. Y la hipotenusa la obtuvimos aquí como 6.90 centímetros. Y aquí está, hipotenusa igual a 6.90 centímetros. Ya tengo los tres valores de los lados. Ahora ya puedo sacar las 6 razones trigonométricas. ¿Cómo se obtiene el seno del ángulo alfa? El ángulo alfa es el que está aquí, el ángulo interno. El seno del ángulo alfa, recuerden que es co sobre h, cateto opuesto entre hipotenusa, es igual a 5.4 entre 6.9. Aquí está, seno de alfa igual a cateto opuesto entre hipotenusa igual a 5.4 entre 6.9 es igual a 0.782. Aquí vale la pena dejarlo con 3 dígitos después del punto, así como lo da la calculadora. Hay que dejarlo así, luego les voy a explicar por qué razón. No hay que redondear a 2 dígitos aquí, sino los 3 que da la calculadora hay que ponerlos. ¿Cómo se obtiene el coseno del ángulo alfa? Ya lo dijimos acá arriba, coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Bien, el cateto adyacente, ya sabemos que el cateto adyacente está aquí, sería 4.3 entre 6.9. 6.90 igual a 6.9. Por lo tanto, coseno es igual a 4.3 entre 6.9 igual a 0.623. Lo dejamos con 3 dígitos después del punto. La tangente del ángulo alfa dice arriba que es coca. Acá está, cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, hacemos esto, es igual a 5.4 entre 4.3. Aquí está, tangente de teta es igual a 5.4 entre 4.3 igual a 1.255. Y las otras 3 razones trigonométricas, la cotangente, la secante y la cosecante, está muy fácil obtenerlas, porque la tangente y la cotangente son inversas. Si tangente era coca, ahora cotangente es caco. Ponemos sus valores, 4.3 ahora como numerador entre 5.4, lo contrario de aquí arriba de la tangente es la cotangente, y es igual a 0.796 con 3 dígitos a como lo da la calculadora. La secante es el inverso del coseno. Si coseno es k sobre h, secante es h sobre k sobre cateto adyacente. Es decir, 6.9 entre 4.3 igual a 1.604. Y finalmente la cosecante es el inverso del seno. Si seno de alfa era coh, ahora cosecante de alfa es hco, igual a 6.9 entre 5.4 igual a 1.277. Bueno, así es como se obtiene el valor de las 6 razones trigonométricas.